La piel constituye el órgano más extenso de nuestro organismo y nos vincula directamente con el entorno externo. Funciona como el mediador del sentido del tacto, permitiéndonos percibir lo que tocamos y lo que nos toca. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos adjetivos existen para describir las sensaciones táctiles? Algunos de ellos son suave, liso, áspero, granulado, rugoso, blando, duro, caliente, frío, tibio, húmedo, pegajoso, esponjoso y resbaladizo, entre otros. El tacto nos brinda información inmediata sobre el presente, sobre cómo estamos experimentando el momento actual. Esto ocurre exclusivamente en el presente, a diferencia de otros sentidos que pueden percibir estímulos distantes. El tacto requiere contacto directo y no se asocia con proyectos, obligaciones ni responsabilidades. Se relaciona con aspectos fundamentales como la presencia o ausencia, el deseo de cercanía o la necesidad de distancia. La aceptación o rechazo de un contacto puede reflejar un abanico de emociones, como irritación, enfado, tristeza o culpa, y esto se manifiesta de diferentes maneras en la piel, y en sus síntomas y en su textura. La piel, sin embargo, no solo transmite sensaciones de tacto o contacto, sino también aquello que necesitamos expresar y que ya no puede ser contenido. Lo que se manifiesta en la piel revela aquello que ya no puede ser reprimido en nuestro interior. En la medicina china se asocia la piel con el pulmón, indicando que una tristeza reprimida durante largo tiempo puede manifestarse en la piel. Además, cuando aparecen picazones frecuentes, los expertos en medicina china lo vinculan con el hígado. La ubicación del problema dermatológico puede ofrecernos más detalles sobre el tipo de carencia de contacto o el rechazo hacia éste. La afectación cutánea puede involucrar un amplio espectro emocional, variando en función de su origen, abarcando emociones como vergüenza, humillación, tristeza, ira, culpa y enfado. Observemos diferentes síntomas de la piel y conflictos emocionales. Empecemos por la urticaria. Esto viene a decir que me siento agredida o agredido en este instante. Veamos diferentes ejemplos. 1. Un caso ilustrativo de urticaria relacionado con una situación de separación amorosa. Esto podría ser el siguiente. Imagina tus padres. Desaprueban tu relación con tu nueva pareja. A pesar de que estás profundamente enamorado, continúas con la relación, pero cada vez que tus padres te llaman por teléfono, experimentas urticaria y picazón en la cara. Este fenómeno refleja cómo estás procesando emocionalmente el conflicto relacionado con la separación. Aunque físicamente no estés separado de tu pareja, existe un conflicto interno hacia el deseo de tus padres respecto a tu relación. Otro ejemplo. 2. Ahora considera la situación en la que tu pareja comienza a criticar a tu familia y amigos, mostrando cada vez menos interés en mantener una relación con ellos. A pesar de que amas a tu pareja, sientes que te está alejando de tu familia y amigos, lo cual resulta que los ves con menos frecuencia. Sin embargo, cada vez que te encuentras más cerca de tu pareja, experimentas urticaria. Esto indica que te sientes afectado emocionalmente por la idea de la separación de las personas que son importantes para ti. Estos ejemplos muestran la reacción instantánea a estos conflictos de separación. Incluso también hay casos de urticaria cuando no queremos estar al lado de una persona, pero nos engañamos a nosotros mismos. Veamos ahora el eczema o dermatitis atópica. Es un enojo constante debido a la separación y miedo al abandono. Las características del eczema son sequedad, picor e inflamación. La sequedad es falta de contacto,
El picor e inflamación es ira y dolor. Los eczemas son reacciones de la piel vinculadas a separaciones que han sido mal gestionadas, donde se acumulan emociones dolorosas. Aunque son similares a la urticaria en cuanto a ser respuestas cutáneas a conflictos emocionales, difieren en que la urticaria tiende a ser transitoria y desaparece cuando el conflicto no está presente. Por otro lado, el eczema manifiesta emociones reprimidas, como la impotencia, que persisten incluso cuando el problema aparente no está activo, reflejando un resentimiento sostenido a largo plazo. Considera el escenario mencionado anteriormente en la urticaria, pero esta vez tus padres te fuerzan a terminar tu relación de pareja. Te encuentras enojado con tus padres y experimentas la separación con intensa tristeza, soledad y enfado. Estas emociones, aunque reprimidas, se exteriorizan a través del eczema, evidenciando la separación y la ira provocada por las circunstancias que llevaron a esa ruptura. Veamos otras situaciones que pueden desencadenar eczemas debido a la gestión emocional de separaciones. Estos ejemplos son la experiencia de una separación con tu madre provocada por un cambio laboral o de ciudad por parte de tu pareja. Este cambio te resulta difícil de tolerar y genera un enojo interior significativo. Otro ejemplo, sentir sensación de abandono debido a que vives en otra ciudad o país y tu madre no desea visitarte. Este sentimiento de abandono puede manifestarse físicamente como eczema. Otro, vivir con dificultad la separación de tu marido que se ha trasladado al extranjero por trabajo. Y otros casos son de niños. Niños que inician el colegio por primera vez pueden experimentar una sensación drástica de separación de su madre, lo que pueda llevar a la manifestación de eczemas como reflejo de la angustia emocional. Y también esos niños que son separados de sus amigos debido a un cambio de colegio. En algunos casos, los eczemas pueden tener un origen transgeneracional. Al estudiar el árbol genealógico, es posible observar patrones repetitivos de traumas relacionados con el rechazo o abandono de hijos, o separaciones drásticas y mal gestionadas entre seres queridos. ¿Y cómo se manejan estas experiencias? No mediante la negación de nuestros sentimientos por temor a ser incomprendidos o juzgados. Es decir, debemos superar la vergüenza o el miedo y expresar lo que sentimos para evitar que permanezca reprimido. Es posible buscar apoyo en amigos o profesionales, pero lo crucial es no reprimir nuestros sentimientos por vergüenza o por el temor a que otros no nos comprendan. Y dependiendo de lo que la separación signifique para mí, el síntoma se manifestará en una u otra parte del cuerpo. Veamos un poco esto. En los ojos. Estos son la manifestación de síntomas que sugieren una dificultad con la ausencia visual de la persona. No es tanto la importancia de tocar o escuchar a la persona, sino la imposibilidad de verla, lo que resulta especialmente doloroso. En los oídos, indica una dificultad derivada de no poder escuchar a la persona. La ausencia de su voz o de los sonidos asociados a ella se convierte en el centro del malestar. En las manos, esto puede interpretarse como una dificultad relacionada con no poder tocar a la persona. La falta de contacto físico y la imposibilidad de sentir a través del tacto son las principales fuentes de sufrimiento. Cuando aparecen los pies, puede estar relacionado con proyectos inconclusos o sueños compartidos que ya no se realizarán, o también puede simbolizar una separación de la tierra o el hogar del individuo. En los brazos, refleja todo aquello que ya no se harán juntos a la persona ausente, incluyendo los abrazos y gestos de afecto que faltan. En el cuello, puede indicar la dificultad asociada con la imposibilidad de hablar
o comunicarse más con la persona. La ausencia de conversaciones y la falta de comunicación verbal se destacan como elementos significativos de la separación. Veamos ahora otros síntomas de la piel. La picor excesiva de la piel. Esta representa irritación. Los nervios cutáneos, responsables de captar estímulos del entorno y transmitirlos al cerebro, desencadenan el picor como una respuesta de rechazo hacia algún elemento de nuestro entorno, ya sea físico o mental. Este fenómeno puede ocurrir al pensar en alguien que nos provoca tristeza o rechazo o irritación. La reacción de la piel es en esencia un rechazo a experimentar esa sensación, motivado por el temor a enfrentar una herida emocional de abandono o el miedo al rechazo. A medida que sanamos nuestras heridas emocionales, el cerebro deja de enviar señales de amenaza, ya que se está reprogramando nuestros mecanismos inconscientes de rechazo y percepción de amenaza, que en última instancia se basan en nuestros juicios sobre todo lo que nos rodea. Veamos ahora la psoriasis. Esta es la necesidad de generar más piel, entendida como una búsqueda de mayor protección. Refleja una desconfianza hacia las relaciones por la percepción de que éstas no ofrecen protección y pueden resultar dañinas. En ocasiones, aquellos que deberían brindar protección son precisamente quienes nos causan heridas. La psoriasis, en este contexto, suele manifestarse tras periodos de intenso estrés, especialmente cuando se deriva de una falta de apoyo y protección emocional, que frecuentemente está vinculada con figuras parentales como el padre o la madre. Hay una necesidad imperiosa de ser reconocido por ellos, pero dicho reconocimiento no se materializa, creando la sensación de que independientemente de los esfuerzos realizados, nunca es suficiente para ganarse su amor o calidez hacia la propia persona. Normalmente estas situaciones desencadenan emociones de exclusión, ya sean basadas en hechos reales o en el temor a que ocurran. Surge un miedo a no ser aceptado o incluido debido a mi personalidad, mi manera de pensar distinta o mis decisiones. Este temor a la exclusión o al abandono puede inhibirme de actuar, dejándome emocionalmente desprotegido. El miedo a la soledad me lleva a sentir la necesidad de protegerme, de cubrirme con más piel, simbolizando un escudo contra la percepción de soledad que me rodea, incluso cuando no estoy solo. Creo corazas en mi piel, como en el caso de la psoriasis, por el temor a no ser reconocido o aceptado por mi familia o mi entorno. Por ejemplo, la psoriasis en la cabeza puede indicar que erijo barreras debido al miedo a que mis pensamientos o creencias no sean valorados, lo que me hace sentir separado y emocionalmente desprotegido debido a mi forma de pensar. O debido a que no pienso igual que mi madre o mi padre, puedo sentirme desprotegido y solo. En estos casos, puedo enfrentar este conflicto interno serio preguntándome: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Soy demasiado obstinado en mis pensamientos? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué no ven que no estoy equivocado? ¿Por qué me someten a este vacío emocional que es insoportable para mí? Los necesito, pero yo no voy a cambiar para ellos aunque me sienta tan vacío de su amor. ¿Cómo puedo definir mi manera de pensar sin miedo a la exclusión de los demás? Esto es para reflexionar. Cuando la psoriasis aparece en los pies, puede interpretarse como una manifestación de irritación por una separación con la madre o personas significativas, o también de hogar. Esta separación puede derivarse de la percepción de que no respetan tu camino elegido, generando sentimientos de desprotección y aislamiento, incluso cuando no se expresa. Si la psoriasis se desarrolla en las manos, esto se relaciona con sentirse separado y desprotegido en relación con las acciones que uno está realizando.
En cualquier caso de psoriasis es crucial tomarse un momento para reflexionar conscientemente sobre estas preguntas. ¿Qué me está sucediendo realmente? ¿A qué estoy reaccionando? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Cómo estoy manejando el dolor de esta separación? Es importante analizar la naturaleza de las relaciones con los progenitores y hermanos, ya que son estas relaciones las que establecen nuestras primeras impresiones y heridas inconscientes. Reflexiona sobre cómo estás manejando o gestionando el dolor no reconocido. ¿Has optado por sentirte enfadado y herido por la desaprobación de uno de tus progenitores? ¿O no se trata de desaprobación, sino de indiferencia que te lastima profundamente? Veamos la sanación de la psoriasis. Una vez que hayas identificado tus emociones reprimidas, como el miedo al abandono, la falta de reconocimiento por parte de tu familia o la desprotección relacionada con tus decisiones, es importante tomarte un momento para liberar estas emociones y las percepciones que has creado en torno a estos eventos. No puedes cambiar lo ocurrido, ni a las personas involucradas. Solo tienes el poder de cambiar tu propio enfoque, cómo percibes lo que sientes, cómo has evaluado la situación y cómo has tomado rápidamente decisiones inconscientes de autoprotección, erigiendo barreras frías para evitar el dolor. Reconoce que fuiste tú quien decidió construir estas barreras. Ahora, libérate de la culpa hacia los demás. Comprende por qué estableciste esta barrera y reconoce tu miedo más profundo relacionado con tu decisión de levantarla. Además, es sanador comunicar a quienes nos rodean cuando sentimos su ausencia y cómo nos afecta. Recuerdo el caso de una mujer que durante años sufrió de psoriasis en la cabeza, manos y pies, resultado de un conflicto con su madre, quien desaprobaba su relación con una pareja de otra religión y además le reprochaba que su estilo de vida era pecaminoso. Deseaba ver a su madre, pero ésta le imponía condiciones y rechazos, lo cual vivía con gran dolor y le llevó a crear una coraza para evitar sentir ese dolor. Las condiciones que le imponía su madre incluían demandas como venir a visitarla sola, sin su pareja, y vestirse de una manera que la madre consideraba apropiada para evitar malas impresiones entre los vecinos. Eran requisitos constantes relacionados con cómo deberían ser sus encuentros. Ante estas demandas, la hija reaccionaba mal, defendiéndose de las condiciones impuestas y como resultado se distanciaba emocionalmente de su madre. Esta coraza la protegía, pero también la aislaba, impidiéndole conectar emocionalmente con otros, incluyendo amigos y pareja. Un día decidió hablar sinceramente con su madre y en lugar de silenciar sus sentimientos, como había hecho hasta entonces, expresó todo lo que sentía, cómo le afectaba ese vacío y la falta de apoyo de su madre. Unas semanas después, los síntomas de la psoriasis disminuyeron y al cabo de 2 meses, la psoriasis desapareció completamente. Han pasado 4 años sin ningún brote, está curada. Logró su curación al expresarse y no reprimir el dolor que le causaba esa relación. Además, esta acción la llevó a desarrollar un tipo de visualización que le ayudó en su proceso. Veamos. Visualización psoriasis. Bajar las corazas y dejar los juicios. Visualiza la escena en las personas involucradas y di: no sois culpables y yo tampoco soy culpable. No necesito seguir protegiéndome de vosotros. Esta frialdad no me beneficia, por lo que elijo liberarme de ella. Y visualizando a la otra persona, se dice: me duele profundamente tu indiferencia y vacío. Me duele no contar con tu presencia. Me duele tu rechazo y la falta de amor. Ha sido demasiado doloroso vivir esta ausencia de amor, y eso ha generado mi frialdad y mi enfado hacia ti.
pero ahora dejo de lado mis juicios sobre ti. Entiendo que hiciste lo mejor que pudiste y tus decisiones no tenían por qué afectarme personalmente, ya que no soy culpable de ellas. No hay nada malo en mí. Aunque te he necesitado y te necesito, ahora comprendo que no ha sido mi culpa. Tú también necesitas amor y perdonar tus percepciones y heridas. Estás equivocada en tu creencia de falta de amor hacia ti misma y hacia mí, porque ambos merecemos amor. Libero mis juicios y admito que en realidad no sé nada y estoy dispuesto a empezar de cero con el corazón abierto, entregando estas corazas a un poder superior, a Dios. También visualiza todos tus miedos relacionados con el rechazo, la exclusión o la soledad y permite que se disipen. Deja ir también todos los pensamientos negativos que tengas acerca de que las cosas irán mal en esta relación. Libérate de ellos. Relaja tu mecanismo de defensa y permite que tu sistema nervioso encuentre la serenidad. Veamos otro ejemplo de psoriasis relacionado con otras enfermedades. Recuerdo el caso de un hombre que sufría de psoriasis, piedras en los riñones y que posteriormente desarrolló cáncer de pulmón. Al analizar sus síntomas, pudimos comprender el conflicto emocional subyacente. La psoriasis reflejaba una sensación de separación, las piedras en los riñones una necesidad de marcar su territorio, y el cáncer de pulmón representaba una gran tristeza, abatimiento, desengaño y desilusión que lo dejaron sin aliento ni espacio para sí mismo. Los pulmones simbolizan nuestro espacio vital. De esta interpretación dedujimos lo que estaba ocurriendo. Había vivido un trauma significativo relacionado con la desheredación por parte de sus hermanos, perdiendo la casa que esperaba heredar, es decir, su espacio. Sin embargo, en lugar de confrontar la situación, optó por el silencio y no discutió con su madre. Lo que no expresó verbalmente, su cuerpo lo manifestó. Las piedras en el riñón revelaban su necesidad de afirmarse y de limitar su espacio. La psoriasis evidenciaba la distancia emocional con su madre y el pulmón su profundo abatimiento y la sensación de no tener derecho a su espacio vital, a su vida. La psoriasis apareció mucho antes que el cáncer de pulmón, el cual se manifestó años después, tras una discusión con su pareja que lo llevó a pasar una semana fuera de casa, en casa de un amigo. Esta situación reactivó el trauma silenciado relacionado con su herencia, y el cáncer expresó todo aquello que había callado durante tanto tiempo. El hecho de irse a casa del amigo activó esa sensación de pérdida de hogar que ya llevaba acumulada anteriormente. Afortunadamente, el cáncer fue diagnosticado en una etapa inicial y pudo ser tratado con éxito, y la psoriasis desapareció cuando pudo soltar todo ese rencor hacia su madre por lo sucedido. Veamos ahora otros síntomas de la piel. Por ejemplo, los granos. Estos son toxinas que necesito desprender de mi interior. Pero veamos las verrugas. Las verrugas, dependiendo de su ubicación en el cuerpo, pueden indicar distintas cuestiones emocionales y juicios específicos. Son causadas por el virus del papiloma humano y a nivel energético se consideran como una acumulación de residuos o excesos. Esto puede reflejar culpa o vergüenza por comportamientos pasados, resultando en un conflicto de separación, así como la necesidad de liberarnos de lo que no contribuye a nuestra integridad. También albergan memorias de humillación, sirviendo como medio para liberar esos sentimientos desde nuestro interior hacia el exterior. Es una manera de encapsular ese sentimiento de humillación y extraerlo lejos de nosotros. Las posibles razones detrás de las verrugas incluyen: 1. Sentirse avergonzado o culpable por la falta de contacto con alguien
que necesitaba nuestra atención. 2. Sentirse avergonzado por haber tenido un contacto considerado inapropiado. 3. Sentirme humillada mientras los demás miraban y no decían nada. La ubicación de las verrugas ofrece pistas sobre su significado. Nariz, relacionadas con percepciones. Cuello, asociado a palabras expresadas o retenidas. Manos, vinculadas con acciones realizadas. Pies, con decisiones de nuestro camino referente a nuestro futuro que no son aceptadas. Hombros, relacionadas con responsabilidades asumidas. Por ejemplo, las verrugas en el cuello podrían simbolizar la vergüenza por haber dicho algo que causó la pérdida de contacto con un ser querido, o debido a que callo cosas porque me da vergüenza expresarlas. Las verrugas en los hombros pueden reflejar la culpa por haber asumido demasiadas responsabilidades, alejándonos de quienes amamos y necesitamos, o vergüenza por no asumir responsabilidades que nos tocaba o creemos que no nos tocaban. Si las verrugas salen en los párpados, pueden indicar una autocrítica con vergüenza por no verse reconocido. Estas interpretaciones pueden extenderse a patrones transgeneracionales, especialmente si las verrugas están presentes desde el nacimiento, indicando traumas de humillación y vergüenza que se quieren obviar. Aunque las verrugas suelen ser benignas y pueden desaparecer solas o ser tratadas, se considera que su aparición es por vivencias que reflejan vivencias más antiguas y olvidadas, con un tono parecido a la actual vivencia que ha despertado ese miedo a ser humillados o no valorados públicamente. Veamos ahora la rosácea. La rosácea puede reflejar sentimientos de desvalorización personal. Existe un temor de que los demás descubran un sentimiento de vergüenza, lo que lleva a evitar que esto suceda por miedo al rechazo, al abandono o a sentirse atacado. Hay un miedo a ser abandonado por algo que se percibe como impuro o sucio en uno mismo, lo que subraya una profunda desvalorización. Sin embargo, estos sentires han sido negados y se camuflan en una apariencia de «esto a mí no me afecta». No obstante, la rosácea indica que hay una gran afectación emocional reprimida y negada. Para sanar es crucial identificar heridas relacionadas con el rechazo, el miedo al rechazo, la vergüenza o humillación, y observar también las historias no perdonadas de nuestro linaje familiar respecto a este tipo de emociones. En futuros contenidos abordaremos cómo sanar las heridas causadas por la vergüenza o el temor a sentir humillación. Este enfoque es especialmente recomendable para personas que padecen de rosácea. Veamos ahora el herpes zóster. Se asocia con el rechazo hacia un contacto específico. La emoción predominante es de asco y rechazo. Este rechazo puede ser hacia otra persona, manifestándose en un deseo inconsciente de decir «vete» o «aléjate de mí». Puede reflejar una aversión hacia una situación particular, o hacia lo que alguien está diciendo o sugiriendo, lo cual se percibe como hiriente o contaminante. A pesar de este rechazo, puede haber un silencio impuesto o una obligación hacia la persona rechazada, llevando a un conflicto interno entre el rechazo sentido y la incapacidad de expresarlo abiertamente. Para sanar la tendencia a herpes hay que hacer una limpieza de nuestros juicios respecto a lo que rechazamos, descubrir por qué lo rechazamos y qué miedo subyacente esconde ese rechazo, y permitir ver al otro libre de nuestros juicios porque nos enfocamos en sanar nosotros nuestros programas inconscientes, quitando la veracidad que le hemos dado en su momento. El herpes zóster, especialmente cuando aparece en los labios, también puede simbolizar el rechazo hacia uno mismo, por pronunciar palabras consideradas dañinas o hirientes, o bien sentirse rechazado por las palabras que uno ha dicho. Una característica notable del herpes es la sensación de ardor que produce,
lo cual simboliza una profunda sensación de impotencia frente a la situación. Esto puede surgir en contextos donde se siente obligado a convivir o interactuar con la persona objeto de rechazo, ya sea un familiar, compañero de trabajo o pareja. La ubicación de herpes en el cuerpo puede indicar la naturaleza específica del rechazo o el aspecto de la relación que está siendo rechazada. En el hombro indica un rechazo, asco, aversión, porque no asume sus responsabilidades o porque me toca a mí asumirlas y no es justo y rechazo esa situación y personas. Veamos ahora las manchas en la piel. Estas representan huellas o impresiones. No son una reacción inmediata a eventos actuales, sino el resultado de conflictos no resueltos que se han acumulado. Son el reflejo de experiencias tan intensas que resultan imborrables, dejando una marca o huella persistente. Esto indica un proceso emocional no procesado, un impacto considerado imperdonable. En ocasiones, estas pueden originarse a partir de experiencias vividas por la madre durante el embarazo, con el bebé naciendo ya con dichas marcas. Estas marcas son por deseo de borrar algo sucio en mí o alguien cree que debe borrarme de su vida. También puede ser por línea transgeneracional de bastante abortos. Entre estas manchas se encuentra el vitiligo, la pérdida de pigmentación en la piel, conocida como vitiligo, simboliza la pérdida de color en la vida de una persona. La pigmentación otorga color y vivacidad a la piel, por lo tanto su ausencia refleja apatía, desilusión y una profunda apatía interna, escondida detrás de una máscara de normalidad. Hay un intento de aparentar indiferencia y de proyectar que todo en la vida mantiene su color y alegría, pero en realidad esto constituye un engaño hacia uno mismo, una negación de la verdadera situación emocional. Así, estas manchas actúan como un espejo de lo que se niega a ver. Aunque se pretenda que todo está bien, en realidad existe una profunda tristeza no confrontada, comúnmente ligada a la exclusión y deseo de borrar del mapa a alguien importante. Esto esconde muchos juicios, culpas y estados de pánico, con sentimientos como hay que borrar esto, que nadie se entere que has sido tú, o que nadie se entere que existe esta persona. Es un deseo de ocultación. Veamos otro tipo de manchas en la piel, los lunares. Estos señalan aspectos importantes sobre nosotros mismos, ya sean habilidades que poseemos o lecciones que debemos aprender. Funcionan como recordatorios de nuestros rasgos más notables, tanto aquellos que necesitamos incorporar a nuestra vida, como las fortalezas y destrezas que nos caracterizan. Veamos ahora otro síntoma de la piel, la excesiva sudoración, llamada hiperhidrosis. Hay varias posibilidades aquí. 1. La piel está estrechamente vinculada con los pulmones y el agua que no deseo que me ahogue en mis pulmones es la misma que elimino a través de mi piel. Este acto es un mecanismo de defensa para evitar el ahogo emocional y suele manifestarse en momentos de estrés, particularmente cuando nos encontramos en situaciones de relación y enfrentamos miedos o inseguridades. A menudo esta inseguridad surge de la creencia de que si nos abrimos emocionalmente, seremos abandonados. Este temor puede estar profundamente arraigado en el inconsciente, resultado de experiencias personales o de patrones dentro del clan familiar. La sudoración es un proceso automático, un programa activo en el cuerpo que refleja un estado de constante eliminación de líquidos y toxinas, sirviendo como una barrera protectora. Esta eliminación continua actúa bajo la premisa de que al expulsar toxinas se previene su entrada. La dificultad para abrirse a otros se basa en el temor a ser dañado o a crear falsas esperanzas que podrían terminar en abandono o rechazo.
Además, si el sudor tiene un olor fuerte, esto puede interpretarse como un medio adicional de protección, disuadiendo a los demás de acercarse. 2. Refleja un imperativo interno por verbalizar emociones y sentimientos que han sido suprimidos durante mucho tiempo. También puede señalar la necesidad de aliviar la tristeza causada por experiencias de separación o abandono. Se documentó el caso de una mujer que, habiendo vivido momentos dolorosos en su infancia debido a la separación de sus padres, acumuló mucha tristeza. Su excesiva sudoración representaba un intenso anhelo por liberarse de la tristeza arraigada en esa fase de su vida. Sentía la urgencia de perdonar y eliminar lo que consideraba tóxico, con el deseo subyacente de olvidar los recuerdos dañinos del pasado, para alcanzar así la felicidad. Además, tenía una profunda necesidad de creer en el amor, y nunca aceptó la separación y siempre intentó reunirlos, en un esfuerzo constante por eliminar de su vida lo que no podía soportar y que la sobrepasaba. Al eliminar de su vida lo que no soportaba, lo hacía a través de esa excesiva sudoración. Al reconocer y sanar estas dinámicas y enfrentar la realidad, logró regular su hiperhidrosis. Veamos ahora otro síntoma de la piel, los quistes. Estos representan los mismos problemas de piel, pero añaden un ataque hacia uno mismo, de odio y culpa muy grande, desprecio hacia uno mismo. Aquí subyace la creencia de que fue mi culpa. Veamos el quiste sebáceo. Aquí existe una sensación de desvalorización, una percepción de ser menos o no tan importante en comparación con otros, lo cual puede causar un conflicto considerable. Recuerdo el caso de una mujer que desarrollaba de manera recurrente un tipo de quiste en el codo. A pesar de ser extirpado, este quiste reaparecía después de un tiempo. Ella enfrentaba conflictos de menosprecio en su lugar de trabajo, donde su rol nunca era respetado, lo que la llevaba a acumular resentimientos por esta falta de valoración. Además, se cuestionaba en silencio, asumiendo que debía ser su culpa si los demás la rechazaban, pensando quizá que algo estaba mal en ella. Esta situación se reflejaba físicamente en su codo, con la reaparición constante del mismo quiste. Sin embargo, una vez que logró resolver y sanar este asunto, el quiste dejó de aparecer. En otro caso, se trataba de un padre, al que le aparecían quistes sebáceos detrás del cuello. Su sentimiento de culpa y la sensación de estar siendo atacado provenían de su incapacidad para comunicarse, lo cual creía que era la razón por la que sus hijos lo rechazaban. Este sentimiento, oculto tras su silencio, se manifestaba físicamente a través de sus quistes. Veamos ahora el lipoma. El lipoma es un tumor benigno compuesto por tejido graso. Representa una capa de sobreprotección que se forma como respuesta a la percepción de un posible ataque por parte de un ser querido. En muchos casos es por herida de crítica o abuso físico. Sin embargo, estas heridas se sumergen en el inconsciente y formamos un patrón de pensamiento muy rígido y crítico respecto a muchas cosas, no solo hacia nosotros, sino en cómo interpretamos qué es el mundo y en cómo nos relacionamos desde ese patrón rígido y crítico. Además, generamos mucho autoodio. La ubicación del lipoma puede aportar información sobre la naturaleza del sentimiento de vulnerabilidad. Esto se interpretaría como los otros casos. Es posible que existan heridas no sanadas de abuso físico en la infancia detrás de la aparición de un lipoma. Además, puede que el individuo haya vivido experiencias recientes que actúen como espejos de esas heridas antiguas, despertando sentimientos relacionados con esos traumas pasados. El mensaje del lipoma es soltar definitivamente el rencor
hacia aquellos que percibimos que nos dañaron y el autoodio hacia nosotros. En dejar de hacer esas pelotas dentro nuestro referente a las cosas, en dejar de querer tener la razón justificando mi resentimiento. Es importante recordar que nuestras experiencias son proyecciones constantes de nuestras creencias, juicios y aquello que no hemos sido capaces de perdonar. En casos de cáncer de piel, es un alto nivel de culpa y odio hacia sí mismo. Es un autocastigo tremendo. Es un sentimiento de no puedo vivir más con esta culpa. Y este sentimiento se puede dar por varias posibilidades. 1. Porque mi relación con el otro o separación con el otro me recuerda constantemente que hay una culpa muy grande que no soporto. Aquí se analizará y cuestionará esa culpa, quitándole su veracidad. 2. Estoy literalmente muerto porque no existo para esa persona. No me tiene en cuenta y no existo. No soy nadie. En este caso se analizará para quién estás muerto y se trabajará sobre este tipo de percepción y herida callada. Al final, todo nos lleva a la misma dirección, a amarnos y amar a los demás, a reconocer nuestros juicios, rencores y culpas, y a empezar a soltarlas admitiendo que no nos sirven de nada, y esos sentimientos que la mayor parte son olvidados por demasiado dolor, es tiempo de reconocerlos, sacarlos a la luz y dejar de negarlo. Aunque tu conciencia decida negar las heridas y los sentimientos desagradables, el inconsciente no olvida. Es tiempo de que admitamos y dejemos de negar lo que una vez sentimos. Y al admitirlo, podremos empezar a cambiar el patrón de pensamiento, nuestra percepción en torno a lo que juzgué. Así que este es el viaje de la sanación, el viaje que te lleva hacia ti mismo. Ahora siente tu piel libre, merecedora de amor, de ser acariciada y respetada. Siente que eres merecedor de ser acompañado y no abandonado. Eres un ser pleno. Siente que aquellos que has percibido que te han abandonado están libres de tu juicio y dolor, así como tú también lo estás. Permítete respirar esta paz y amor que te das a ti mismo. Siéntete capaz de perdonar toda percepción errónea sobre ti y los demás. Y siempre, pero siempre recuerda que no eres culpable de nada. Nunca serás abandonado. Y todos somos uno. Ha sido un placer compartir. Hasta la próxima.